Bueno, buenos días, Dios los bendiga grandemente, bienvenidos a este devocional, hoy martes 14 de abril del 2020, bienvenidos todos aquellos que van a escucharlo en algún momento o en el transcurso de la mañana. Bendecimos este momento, quiero que entremos en oración, le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta porción de la palabra que a muchos se edificará cuando la escuchen, y a mí mismo en este momento, Señor, también me llenará de lo que tú quieras ministrarme con esta porción que no volverá vacía de mi corazón ni del suyo. Vamos a orar y vamos a levantar un altar para el Señor en esta mañana, en este devocional, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que en el nombre de Cristo Jesús Él nos enseñe a oír la palabra, a hacer la palabra, a orar por las personas que de pronto están entrando en angustia, que ya están viviendo la calamidad del coronavirus en sus casas, en sus familias. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre. Vamos a entrar en esa oración para la gloria de Dios. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta preciosa mañana, Señor. Gracias por este nuevo día de vida, Señor, porque hoy amanecimos vivos, Señor, pero a muchas personas no les alcanzó la vida, hoy ya están muertos y no contaban con eso, Señor. Dios mío, Padre amado, Señor, mucha gente hoy está muerta, Señor, pero nosotros estamos aquí, Señor, todavía en la lucha, Señor, buscando de tu presencia, Señor, animándonos unos a otros, como dice tu palabra, con cánticos, con la palabra, Señor, con el mensaje, Señor Dios mío, porque muchos recibirán el mensaje con alegría, con gozo, esperan el mensaje en la hora de la mañana o en la hora de la tarde, o escuchar el mensaje de muchos predicadores, hombres y mujeres de Dios que han sentido en su corazón el compartir la palabra, Señor, porque la gente, la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es todo aquel que está listo para recibir la palabra, Señor, y hay muchas personas que están dispuestas en su corazón, en su mente, en su ser, para recibir este mensaje. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú lleve esta palabra, Señor, al corazón de aquellos que la necesitan, Señor. No importa que ya sean cristianos o no, Señor, Dios mío, pero que necesitemos de tu palabra, porque todo el tiempo estamos necesitando de ti, Señor. Lejos de ti nada podemos hacer. En vano es todo lo que el hombre hace lejos de ti, Señor. Te damos gracias, Padre bendito de la gloria, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y levantamos este altar para glorificar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Te pido permiso para compartir este pequeño mensaje, Señor, en esta mañana, en este devocional para la gloria de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, buenos días a todos ustedes que ya están conectados ahí. Dios bendiga por su fidelidad. Rocío Júcar, bienvenida. La señora Flor, Luchito, allá Aurorita, ya están conectados. Bendito sea Dios por sus vidas. Aquellos que están llegando ahí, estemos orando para que muchos reciban el mensaje que hoy Dios nos ha dado. La palabra es insondable y no se va a acabar nunca. Aquí podríamos estar guardados toda la vida y la palabra no se acabaría, porque palabra sí hay suficiente de parte de Dios para todo aquel que desea en su corazón escucharla y recibirla. Vamos a leer una palabra que está en Mateo capítulo 8, versículo 23, para los que anotan, allá los que tienen su agendita, su lápiz, su Biblia. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Mateo 8, 23. Y vamos a leer aquí una porción de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pues porque he estado orando con amigos, he estado hablando con personas por teléfono, y tenemos ya amigos muy del alma, amigos que han ya estado sufriendo esta calamidad, porque el coronavirus ha llegado a sus hijos, a sus familias, a gente muy cercana de ellos. Entonces han estado angustiados, han estado preocupados porque, como decíamos esta mañana en el devocional que hacíamos, una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es vivir el problema ya en carne propia. Es diferente. Y la palabra de Dios dice que nadie puede consolar si no ha sido consolado. Y Dios puede usar a estas personas que están pasando por estas calamidades, cualquiera que sea, no solamente lo del COVID-19, sino de toda índole de su vida, que hayan pasado calamidades, tienen autoridad espiritual y moral para levantar y restaurar a otra persona. Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, tiene una frase que es muy preciosa, que dice que mi dolor es mi ministerio. Cuando tú has pasado por un dolor, por una necesidad, es cuando tú comienzas a tener autoridad espiritual y moral para poder compartir o levantar o restaurar a una persona, darle un abrazo, un consuelo, escucharla, lo que necesitemos. Pero nosotros tenemos un amigo que nos escucha siempre, un amigo que siempre está ahí escuchando mis oraciones, que me está guiando, que vive dentro de mí, que es el Espíritu Santo,
en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, hay una parte aquí en la Biblia que es cuando Jesús calma la tempestad, calma la tormenta. Y quiero leer esta mañana esta porción para que si usted o alguien que está escuchando este mensaje, está pasando por un momento de tribulación, un momento de angustia, de desespero, de miedo, de desilusión, de desánimo, escuchen esta palabra porque esta palabra tiene la capacidad, la potestad de levantar el ánimo de cualquier ser humano sobre la tierra, porque es palabra de Dios y no es palabra de hombres. Entonces vamos a leer esta porción de Mateo 8:23 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Esta barca era una barca grande. Los discípulos eran la mayoría pescadores y sus barcas eran barcas grandes. Esta barca era, dice José, un historiador del primer siglo, que en el lago de Galilea había aproximadamente 300 barcos pescando en la zona. Y esta era una barca normal donde cabían muchas personas, equipos de pesca, y Jesús podía entrar ahí con los 12, o sea que no era un bote pequeño, sino una barca grande. Y subió y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Estos hombres pescadores están acostumbrados a estas escenas diarias en su trajinar diario de la pesca, de su trabajo. O sea, era normal, ¿no? El mar no siempre estaba pacífico, sino que a veces se levantaba, y para los discípulos que eran pescadores antes de ser discípulos de Cristo era normal. Esos momentos tuvieron que haberlos vivido muchísimas veces, pero aquí Dios quiere mostrarnos y enseñarnos algo sobre este tema. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús andaba dormido. Es que por el hecho de que usted y yo conozcamos de la palabra de Dios, que seamos cristianos, no quiere decir que las tormentas no se nos levantan, se nos van a levantar y antes más fuerte. Pero a veces, cuando oramos, cuando se nos pica el mar, cuando se nos vienen los problemas encima, cuando vemos que las cosas se nos salen de las manos y oramos, sentimos que Jesús no nos oye, que está dormido, que ¿dónde está? Hay un capítulo por allá, creo que es el 11 o el 10 de Una vida con propósito, de Rick Warren, lo vuelvo a citar hoy, que dice, ese capítulo habla que cuando Dios está ausente, cuando tú oras y piensas que Dios no está, cuando oras y no oyes nada, no ves nada y te desanimas de la oración, cuando tú pides a Dios por algo y no cambia absolutamente nada, sino antes empeora las cosas, entonces tú dices, no, Dios no me escucha, o simplemente usted puede llegar a esta conclusión, ya sea por inspiración propia o porque el diablo le habla al oído: Dios no existe. Y llegar a eso es tremendo, ¿verdad? Ahora, el problema no es pensarlo, es bajar eso al corazón, es comenzar a endurecer el corazón y crear una vida independiente del Señor. Dios durmió aquí porque era un ser humano, estaba dormido porque tenía sueño, seguramente cansancio. El trabajo de Jesús todo el tiempo fue tremendo, no descansaba, era un hombre que trabajó todo el tiempo mientras estuvo en la tierra, y de pronto tuvo sueño como ser humano, como un hombre que estuvo aquí en la tierra. Pero Dios, como Dios, no duerme, Dios no tiene sueño, Dios no tiene necesidad de dormir. Dios es omnipotente, omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios no necesita dormir. Luego Dios te puede escuchar en este momento. Pero esta escena que está acá es para enseñarlos que a veces Dios permite que el problema evolucione para mirar la reacción nuestra, porque a veces la mayoría de nosotros perdemos la bendición en la reacción. ¿Cómo reaccionamos cuando no sentimos que Dios contesta o Dios habla o que Dios existe? Entonces aquí dice que los discípulos fueron a despertarlo y pegaron un grito porque están en signo de admiración. Señor, gritaron, sálvanos, porque vamos a ahogarnos, nos vamos a ahogar. Ahora, estos eran, vuelvo y repito, eran pescadores experimentados, que conocían el tema. O sea, yo creo que era la primera vez que tenían a Jesucristo en su barca, pero no era la primera vez que una tormenta se levantaría en sus barcos, en ese trabajo. Y ahora, ¿qué hicieron cuando Jesús no estaba en su barca? ¿A quién le clamaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? Ahora, porque tienen al Maestro, al Mesías en la barca, y se angustian, no tiene lógica. Perdone como lo voy a decir, no es justo que teniendo al Mesías se angustien ahí, porque no habían experimentado, y como nos pasa a muchos de nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Decía un amigo mío
ya tengo el don de la conchudez, y no era que era irresponsable, sino que ya tenía paz en su corazón. Jesucristo no tenía afán de que se picara el mar en ese momento, porque él sabía que iba a morir crucificado y no ahogado. Y él estaba tranquilo ahí, durmiendo, descansando, pero los discípulos estaban angustiados. Tú no sabes ni yo sé cómo vamos a terminar nosotros, pero lo que yo sí sé es que Cristo está en mi corazón y que todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Todas, las buenas, las malas, las que entiendo, las que no entiendo, lo que tiene sentido, lo que no tiene sentido, todo va a obrar para bien en mi vida, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo amo al Señor. Y entonces aquí la palabra dice, vuelvo y repito, Señor, gritaron, sálvanos porque nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Dice Jesús. Hombres de poca fe. Dios nos ha venido hablando de la fe. ¿Qué es lo que Dios está desarrollando en nosotros? La fe. Y recuerden lo que hemos aprendido, que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús. Hombres de poca fe, ellos caminaban con Jesús, vivían con Jesús, permanecían casi las 24/7 con Jesús, pero no creían todavía, tenían, su corazón vivía alborotado. Muchos de nosotros caminamos con el Señor, vivimos con el Señor, leemos la palabra del Señor, predicamos la palabra del Señor, pero cuando nos toca enfrentar los problemas, nos sentimos como los discípulos, que nos ahogamos, nos da miedo quedarnos solos, nos da miedo el qué pasará, pero nos olvidamos de que Dios ha dado palabra, promesa, que Él nunca nos dejará. Ahora, no quiere decir que nosotros somos intocables, que no somos inmortales, no, nosotros somos seres humanos común y corriente, pero lo que nadie nos puede quitar a nosotros es nuestra comunión con Cristo, es nuestra salvación, es el reino de Dios en nuestras vidas, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso no se consigue en una academia, no se consigue con dinero, no se consigue con méritos, es por gracia, por obra, por regalo de Dios a nosotros. Usted y yo tenemos que aumentar la fe, porque el Señor Jesucristo llama la atención no solamente a los discípulos, sino a todo aquel que se ha levantado hoy con un problema, con una tristeza, con una angustia, con un miedo. Se acabó el mercado, se acabó la plata, o estoy enfermo, o no tengo droga, o mi papá, o mi mamá, o fulano, o mis hijos, no sé, la angustia que usted tenga, y usted esté angustiado y diciéndole, Señor, no duermas, estoy ahogándome, y el Señor se levanta y te dice, hombres de poca fe, mujeres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Piensa en esa pregunta que Dios te hace hoy. ¿Por qué tienes tanto miedo? Si tienes paz, bendito sea el Señor, y ora y levanta a aquel que está caído, porque por allá la palabra en Eclesiastés habla que dos son mejor que uno, porque si el uno cayere, el otro lo levanta. Si tú estás firme en la fe y no tienes angustias, no tienes pánico, sino estás bendecido en la paz del Señor, pues ora por aquellos que están en este momento en angustia, porque hay mucha gente en angustia, con pánico, con miedo, temor, porque no sabe lo que les viene. Y la angustia del ser humano es eso, no saber qué le espera. Nunca lo hemos sabido, pero a veces nos lo imaginamos y eso nos da paz. Pero a veces el problema nos quita hasta el poder de imaginarnos la vida nuestra, de soñar, para que vuelvan los sueños a las personas, pero que en Cristo Jesús esté edificado todo sueño. El Señor nos pregunta esta mañana, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cuál es tu miedo hoy? Recapacita ya usted, mi hermano, que está escuchando el mensaje, ¿cuál es tu miedo? ¿De qué te da miedo? ¿De que te pase algo? ¿Que le pase algo a su esposo, a su esposa, a su nieta, a su nieto, a su hijo, a su mamá, a su papá, a sus hermanos? ¿Cuál es tu miedo? Porque Dios te está hablando hoy, te está diciendo, hombres de poca fe. Tenemos que tener paz y seguridad en el Señor. Por allá en Job 3:25 dice que el mal que más me temía, ese me vino. O sea, el mal que yo más esperaba, como cuando uno llama el mal que más me daba temor, ese me vino. Nosotros vamos a confesar victoria, confesar lo que no es como si fuera, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor nos hace esa pregunta hermosa, ¿no? ¿Por qué tienes tanto miedo hoy? ¿Cuál es el miedo que tú tienes? Dios calma la tempestad, ¿verdad? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Ahora mira lo que hace Jesucristo delante de los hombres, semejante milagro tan impresionante de poder dar una orden por medio de la palabra, de decirle a las olas y al mar que se calmen, y el mar y las olas calmarse, quedarse quietos. Ese Jesucristo que calmó las olas
El mar picado allá en Galilea, en este pasaje bíblico, es el mismo Dios, el mismo Cristo que tú sigues. Es el mismo Cristo que tú sigues. Es el mismo Jesucristo que vive hoy y siempre. Es el mismo Cristo que te ha escuchado. Él nunca ha dejado de escuchar tus oraciones. Siempre que tú has levantado una oración en el Espíritu para el Señor, o incluso sin el Espíritu, pero cuando no somos cristianos y oramos con angustia y le pedimos, Señor, ayúdanos, levantamos la mano para que Él nos socorra, Él está ahí porque Él mira el corazón verdadero, el corazón entristecido, el corazón arrepentido. Hay gente que peca pero no se arrepiente, y aún que oren, sus oraciones no llegan al cielo porque no están arrepentidos, sino son oraciones de mente. Pero el corazón arrepentido, el corazón que tiene sed de Dios, que tiene necesidad de Dios, ese es un corazón que el Señor está dispuesto a escucharlo siempre, siempre lo va a escuchar. Entonces Él tiene autoridad para calmar el mar, para calmar los problemas, para darnos paz en el corazón. Mira que estamos encerrados en nuestras casas, como a veces estamos encerrados en nuestras mentes. Y la lucha y los pensamientos y la guerra viene solamente acá. Acá llega la cabeza nuestra. Acá es donde se levantan pensamientos, aquí es donde nosotros tenemos guerras, batallas, derrotas en la mente. Pero todo sigue igual. Estamos aquí encerrados en la casa, guardados por el Señor. Esta mañana orábamos con mi esposa. Gracias a Dios porque estamos bien en la casa nosotros, con nuestro hijo, con nuestra nuera, con nuestro nieto, con mi esposa. No nos ha faltado nada, tenemos salud, hemos podido predicar la palabra, hemos estado orando por la gente, somos privilegiados. Pero no podría ser así. Y tendríamos que estar orando y levantados, pero Dios es fiel con nosotros, Dios nos ha guardado de verdad. Dios puede calmar la tormenta, Dios puede calmar el problema tuyo, puede poner esa paz en tu mente que tanto necesitamos. Y esa paz viene a través del Espíritu Santo y a través de leer la palabra de Dios y tener una comunión firme todos los días. El día que uno se desespera, el día que uno bota la toalla, el día que usted quiere salir corriendo, es porque ese día usted dejó de orar, usted dejó de leer la palabra, usted dejó de buscar su presencia y usted se está secando sin darse cuenta y sin admitir que eso está pasando. Por eso es que a veces se levanta el mar, porque nos hemos alejado de Dios y hemos quitado la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Él es capaz de poder calmar. Aquí entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo, mi hermano. Cuando Jesús habla, Él pone tranquilo todo. Usted se va a dar cuenta que a veces armamos tormentas de la nada. Pero cuando buscamos al Señor nuevamente, Él pone tranquilidad alrededor nuestro, en nuestras vidas. Y sobre todo en nuestro corazón, en nuestra mente, que tanto necesitamos eso. Necesitamos estar lúcidos en estos momentos para poder compartir la palabra, para vivir esos tiempos que nos tocó vivir a nosotros. Son tiempos de bendición, tiempos de victoria. Nosotros los cristianos no vivimos en tiempos de derrota, estamos en nuestros tiempos. Nos llegó el cuarto de hora, mis hermanos. Es el tiempo del cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de las profecías de Daniel, de Ezequiel, de las profecías que están en la palabra de Dios en la antigüedad. Toda la palabra se cumple, todo se cumple, mi hermano. Aquí el Señor nos dice, estén tranquilos. El problema está así, Señor. Dios no nos dijo que nos iba a quitar los problemas, dijo que nos iba a enseñar a pasar los desiertos, que nos iba a enseñar a vivir con los problemas para salir adelante, para ver la mano poderosa de Dios. Los problemas realmente engrandecen, afirman nuestra fe. Cada problema, cada necesidad, cada desierto que usted viva, usted debería darle gloria a Dios. Porque si Dios dijo en su palabra que no permitiría en mí pruebas que no sean humanas, y yo estoy viviendo una prueba, quiere decir que esa prueba yo la puedo soportar, la puedo superar, pero en Cristo Jesús es llevadero. Dele gracias a Dios por la preocupación que tiene, por el miedo que tiene hoy, y dile, Señor, perdóname, porque he desconfiado de ti, y yo sé que tu palabra es poderosa, tiene poder, tu presencia es real en mi vida. Cuando Él actúa, todo se calma, mi hermano. Cuando usted deja que Jesucristo actúe, hable, todo se calma. Y esa calma es una calma que viene del reino de los cielos, no es de la tierra. En la tierra le puede calmar a usted ver una cuenta bien gordita de dinero, o con buena salud, o buen mercado, o buen trabajo, o buenos lujos. Eso le puede dar paz, pero eso no lo va a llenar nunca. Eso le permite tener aún un vacío existencial. Lo único que llena es la presencia del Espíritu Santo, el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es el único que calma la tempestad, es el único que puede ayudarnos en medio de la angustia. Ahora, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? O sea, caminaban con el Mesías, pero no habían entendido que era el Mesías. O sea, de oídas
te había oído, dijo Job, ahora mi corazón te ve. Ellos todavía no habían comprendido quién era Cristo realmente en sus vidas. Hasta que un día, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos y dentro de ellos, y entonces su vida cambió, su forma de pensar cambió, su relación con Dios cambió, y entonces comenzaron a vivir y hasta sus vidas se entregaron por Jesucristo, porque murieron por el Señor, porque fueron llenos del Espíritu Santo y comprendieron que ese Mesías, con que un día estuvieron en un barco y que casi se ahogan, dirán: Señor, qué pena contigo, Señor, que tuvimos miedo y desconfianza de ti. Ellos no conocían al Señor todavía. Aquí, en este último versículo que va a leerles, los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas obedecen? Casi nadie estaba ahí. Era Dios hecho hombre. Era Dios hecho hombre en medio de ellos. Casi nadie. ¿Quién es este hombre? O sea, ¿con quién estamos caminando? ¿Con quién llevamos tantos años caminando y no sabemos quién es Jesucristo? Jesucristo tiene el poder para calmar la tormenta. Jesucristo tiene el poder para levantarte hoy y darte ánimo y decirte: mire, estás vivo, tienes tu gente viva. Y aunque tengamos problemas, el Señor te dice: no dudes, no desconfíes, cree en el Señor. Hombres y mujeres de poca fe, nos dijo el Señor en esta mañana. Dios levanta nuestra fe. Dios no nos demanda tener toneladas de fe, sino una fe como un grano de mostaza, mi hermano. Eso es lo que Dios nos pide en esta mañana. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, mis hermanos, allá con mi amiga Elizabeth Gutiérrez. Dios la bendiga, siempre la recuerdo, su hija, sus nietas, su bendición, a Natalia Santana, a Johncito Figueredo, a todos ustedes que están ahí conectados. Dios me los bendiga grandemente porque sé que ustedes son personas fieles con el Señor. Estén orando y levantemos al que esté desanimado. Una palabra es suficiente para levantar el ánimo de una persona. Esa palabra realmente no la damos nosotros. Cuando tú llamas a una persona en el nombre de Cristo Jesús, es Cristo que te está diciendo: préstame tus brazos, préstame tu boca, préstame tu vida para poder levantar a una persona. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana. Bendiciones por este devocional, y queremos orar y entregarle al Señor esta porción de la palabra para que nos levante. Hoy es un día de victoria. Si estaba desanimado, vamos a levantarle el ánimo y vamos a pedirle perdón al Señor. Si usted puede colocar alabanza en su casa, colóquela, alabe a Dios, ore, glorifique su nombre y Señor, si ganamos te alabamos y si perdemos también te alabamos. Que sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre engrandeciendo nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor, en esta mañana, en este devocional, orando y llevando un mensaje de consuelo, Señor Dios mío, en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio de esta situación que por primera vez en la historia del hombre, la tierra ha sido paralizada, Señor, pero es porque tú lo has permitido, Señor Dios mío. Podrán analizar lo que quieran los genios de este mundo, los dioses de este mundo, pero tú, Señor, has paralizado la tierra, Señor. Allá en Job, en el capítulo 1, Señor, tú hablas por medio de Job diciendo que nadie nos puede tocar si tú no lo permites, Señor, porque tenemos 3 sellos, 3 protecciones, o 3 escudos, o 3 barreras, o 3 cinturones que protegen mi vida, mi familia y mis bienes, dice ahí en Job. Y nada se le ha tocado si tú no lo permites. Por allá también hay otra palabra, Señor, en Joel, donde habla de que la langosta, lo que tú mandaste para que nos atacara, Señor Dios mío, tú lo vas a quitar, lo vas a frenar, para que entendamos y veamos que tú tienes deseos de que te busquemos. Gracias por la cosecha que se está levantando, Señor Dios mío. Gracias por la cosecha que se está levantando de almas, Señor Dios mío, porque son millones de personas que ya están cayendo en la red que tú lanzaste al mundo para pescar, porque este es el último avivamiento, la última recogida que está escrita en la palabra de Dios, según las profecías, según los tiempos que están marcados, Señor. No se dejará de cumplir ni una de estas palabras, Señor. Te doy gracias, Dios, por este devocional. Te entregamos este altar, toda la gloria y toda la honra. Y queremos, Señor, estar en tu presencia todo el día. Salimos de esta reunión, pero no de tu presencia. Salimos de este devocional, pero no de tu presencia, Señor. Vamos a estar adorándote y glorificándote y dándote gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Que Dios los guarde. Allá que está también
Yamile, que es una amiga venezolana que conocí por la calle, allá por la 68. Dios me la bendiga, mi hermana, porque usted es una mujer de Dios, que Dios la va a levantar y usted sí sabe qué es vivir en esas tormentas, Yamile. Ahora Blanquita Sofía Heredia, también te bendigo. Nelicita, mire tanta gente que Dios pone ahí para estar orando. Dios los guarde, no se desanimen, vamos para adelante, para atrás ni para coger impulso. Ya nos montamos en la barca con Cristo y el obrero que es digno no puede mirar para atrás, sino vamos a salir adelante con este ministerio, con nuestras vidas, esperando que el Señor haga, porque todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Dios los bendiga, mis hermanos. A las 6 de la tarde, si Dios no dispone de otra cosa, los esperamos para estar compartiendo el mensaje, y si pueden reproducirlo, compartirlo para que muchos puedan recibir consuelo hoy. Que Dios los bendiga. Buen día y bendiciones. Feliz día.